los presentes y bienvenidos los que están en línea. Padre eterno, Señor, te presentamos esta enseñanza que tienes hoy para todos nosotros y desde ya te damos gracias, Señor, porque vamos a aprender muchísimo, Señor. Que la palabra que tú nos diste hoy quede en nuestro corazón y en nuestra mente y quede grabada como punta de diamante allí, que haga el efecto, que surta el efecto para el cual ha sido dada. El tema de la prédica de hoy es crecimiento espiritual de los cristianos. El Señor quiere que aprendamos sobre el crecimiento, que no nos quedemos enanos espirituales. Tenemos que crecer, no volvernos rutinarios. Entonces vamos a ir a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Hechos capítulo 18. 18. Bueno, vamos a buscar el verso 24. El Señor en esta palabra nos va a hablar de qué muestra la falta de crecimiento. O sea, esta primera parte de la prédica nos va a hablar qué muestra la falta de crecimiento. O sea, cómo se da uno cuenta que no ha tenido crecimiento. ¿Faltan muchos por encontrarla? Bueno, entonces dice, una muestra de que no tenemos crecimiento es poco conocimiento de la verdad de Dios, que está en Hechos 18, 24, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido, le estoy haciendo énfasis en lo importante que es esta parte, dice, un varón elocuente. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿De espíritu qué? Fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente. Esta parte es importante. Hablaba y enseñaba, ¿cómo? Diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, o sea, lo instruyeron más. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pueden sentarse. Entonces acá hay varias cosas que debemos ponerle cuidado para nosotros aprender a tener ese crecimiento para conocer más del Señor. ¿Y cómo tenemos crecimiento? Leyendo la palabra, porque el crecimiento se da leyendo la palabra, porque ahí es donde Dios nos habla, ahí es donde Dios nos enseña, donde Dios nos capacita, donde Dios nos instruye, a través de los pastores, a través del discipulado, a través de todas las enseñanzas que nos dan en el instituto bíblico. Entonces, acá el Señor me dio esta palabra porque Apolos es un ejemplo para nosotros y debiéramos de tener en cuenta todo lo que él hizo, teniendo en cuenta el conocimiento que había recibido, las enseñanzas que había recibido. Entonces, ¿cómo debemos de ser? Dice, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Estamos siendo poderosos en las Escrituras? ¿Estamos leyendo las Escrituras? ¿Estamos viviendo las Escrituras? Las Escrituras son la palabra de Dios. ¿Estamos viviendo esa palabra del Señor? Entonces es un ejemplo, Apolos, para nosotros, para vivir las Escrituras, para enamorarnos más de la palabra de Dios, para grabarla, para comunicársela a otros, porque a veces se sale a predicar, pero no se sabe palabra. Entonces hay que saber palabra para poder enseñar a otros.
a uno se le pueden cruzar muchas personas por el camino que necesitan de una ayuda espiritual y de pronto no se sabe palabra. Entonces, hay sí orar a las personas, pero también darles palabra. Entonces, pedirle a Dios que nos dé una capacidad de memoria tremenda de almacenamiento para poder retener la palabra, porque a veces la leemos y se nos olvidó. Entonces, tenemos que estar leyendo, y si se nos olvida, con mayor razón, estarla leyendo más. Dice en el 25, refiriéndose a Apolos, había sido instruido. Aquí hemos sido instruidos muchas veces en todos los cursos que se nos han dictado. Y en las prédicas es una instrucción. El pastor nos enseña aquí casi que es una clase de instituto los jueves. Es algo muy hermoso los miércoles en la noche. Cada prédica, el pastor de jóvenes a los jóvenes. Es una enseñanza, aquí no nos podemos quejar porque recibimos instrucción todos los días. Aquí todos los días se recibe instrucción. Entonces, que amemos esa instrucción que el Señor nos da. No desaprovechemos. Debemos, como decía mi hermana en la coordinación, aprovechando bien el tiempo. ¿Y cómo lo aprovechamos? Y más en estos días. Que Dios bendiga a todos los que están presentes y a los que están en línea. Porque la verdad, estamos aprovechando bien el tiempo. La venida del Señor está cerca y con mayor razón tenemos que estar acá buscando de Dios, dejando atrás todas esas tradiciones del mundo. Y dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Estamos siendo de espíritu fervoroso o estamos viniendo a los cultos y a las reuniones de la iglesia por venir, por cumplir, como volviéndonos ritualistas? ¿O estamos teniendo ese espíritu fervoroso? Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese espíritu fervoroso, de verdad humillarnos delante del Señor, orarle, adorarlo, no pedirle tantas cosas, sino más bien nosotros darle más a Él, darle más tiempo. Y más bien decirle, Señor, ayúdame a enamorarme más de ti, ayúdame a buscar más de ti. Eso es lo que nos hace grandes, eso. No son las cosas mundanas lo que adquirimos, no, es crecer espiritualmente, porque de eso se trata. Ese crecimiento espiritual, ¿sí lo estamos teniendo o nos quedamos estáticos? Entonces dice fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Entonces, para nosotros poder hablar diligentemente del Señor, si no leemos la palabra, ¿podemos hacer eso? Ni siquiera a nuestra familia podemos decirles nada, porque ¿cómo si no sabemos la palabra? No hemos leído, y cuando la leemos a las carreras. La palabra hay que leerla despacio, como cuando se come un alimento así como delicioso y que se lo come despacio para saborearlo. Así debe ser la palabra. Entonces, si yo no sé si han tenido en cuenta todos los puntos que el Señor me puso acá. Elocuente, varón instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, tener en cuenta todas esas características para aprenderlas. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Estamos haciendo eso, hablándole a nuestros allegados, a los que se nos cruzan por el camino, cuando predicamos, cuando las personas necesitan oración. Estamos con ese espíritu fervoroso y hablando y enseñando diligentemente lo concerniente al Señor. En esto nomás estamos aprendiendo muchísimo. El Señor ahí nos da una enseñanza muy grande. Aunque solamente conocía, imagínense, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y nosotros cuánto llevamos conociendo del Señor? Cada uno allá sabemos cuántos años llevamos caminando con el Señor, pero ¿de verdad hemos caminado con el Señor? ¿O solo hemos ido al lado de Él ahí como porque sí? Entonces es una reflexión muy grande. Dice el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Denuedo es hablando sueltamente, con tranquilidad, como la persona segura de sí misma, que sabe lo que está diciendo. Esa parte es importante. Entonces, esos puntos sería muy bueno tenerlos en cuenta. De todas esas características, aprendamos de esas características para ponerlo en práctica nosotros. Acá en el 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí nos corrigen, aquí nos ayudan,
Aquí nos llevan de la mano nuestros pastores. Entonces, eso lo debemos recibir con agrado. Los llamadas de atención, cómo lo hicimos bien, lo hicimos mal, nos falta. Entonces, esa capacitación, esas enseñanzas, es ese buen ejemplo. De ellos también tenemos mucho que aprender. Dice el 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Entonces, no nos desanimemos unos a otros. Cuando alguien está decayendo, animémonos. Animemos a los hermanos que se inscriban en los cursos de capacitación. El que esté flojo, el que sea perezoso, el que está muy ocupado. Saque tiempo para capacitarse. No pasemos de largo por la iglesia que pasaron 10, 15 años. ¿Usted ya hizo discipulado? No. ¿Usted ya hizo instituto? No. No nos hemos capacitado. Si no nos capacitamos, todas estas características, ¿cómo las vamos a ejercer? ¿Cómo las vamos a adquirir si no sabemos la palabra? Entonces es importante. Entonces, animarnos unos a otros. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho. Otra característica, ¿estamos siendo de gran provecho? Cada uno allá sabemos por dentro, ¿estamos siendo de gran provecho en la obra de Dios donde nos congregamos y también por fuera? Entonces, que seamos de provecho. Esa cantidad, esa lista de características son muy importantes para llevar una vida espiritual de crecimiento. Que no nos quedemos enanos espirituales. Bueno, entonces dice el 28, es importante también acá, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces debemos aprender esa vehemencia, ese convencimiento de que la verdad está acá en la palabra, y defender la obra de Dios con vehemencia, ¿sí? Convencidos de que la verdad está acá, que la verdad está en Dios. Entonces, ¿cuántas veces se nos han presentado esas oportunidades de defender la obra de Dios? De gente que no cree, de gente que se las cree sabérselas todas sin Dios, y sin Dios no somos nada. Entonces, ahí en esa porción bíblica nomás, ¿cuántas características? Una cantidad. Bueno, entonces aquí estamos viendo qué muestra la falta de crecimiento. Entonces dice, poco conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, todas estas cosas que nos acaba de dar el Señor, eso hace que crezcamos espiritualmente. Otra, falta de solidez doctrinal. Vamos a Efesios 4:14. Efesios 4:14. El que tenga somnolencia, de vez en cuando párese un ratico para que le pase el sueño. Efesios 4:14. Espero que busquen las hermanas que no. ¿Ya? ¿Encontraron? Efesios 4:14. Acá en este punto nos habla de la falta de solidez doctrinal. Entonces dice la palabra en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Cómo? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Acá también hay una gran enseñanza, y acá en varios pasajes bíblicos que el Señor me dio, hace mucha énfasis en eso, que no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños? Un día están bien, otro día están mal, por la mañana sí, por la tarde no, entonces pataleta. Entonces nosotros ya no somos niños, que seamos maduros espiritualmente. Entonces pedirle al Señor que en su misericordia nos quiera dar esa madurez espiritual. Entonces, increíble, pero muchas personas que llevan muchos años en los caminos del Señor todavía son niños espirituales, muchos. Entonces, que no seamos niños espirituales, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Con tanta doctrina de error que hay ahora, mucha gente ha vuelto atrás, se han dejado
se han dejado convencer de las doctrinas de error y han vuelto atrás. Y hoy en día, apartados completamente de los caminos del Señor. Dice, por estratagema de hombres que para engañar, ¿sí ven? Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, por eso hay que saber palabra para saber refutar, como nos enseñó aquí Apolos, para saber refutar con amor, sin contienda. Uno no puede refutar con contienda ni dar bibliazos, sino con amor. Entonces, pedirle al Señor que nos dé gracia y que el Espíritu Santo de Dios, por misericordia, nos traiga a memoria la palabra para poder refutar con inteligencia espiritual, con sabiduría espiritual. Entonces, para que no seamos niños fluctuantes. Entonces, hoy soy cristiano, pero mañana no me conviene ser cristiano. Y ahorita en Navidad sí que menos me conviene ser cristiano. No, ahorita yo estoy en esas fiestas y en ese rifirrafe. Entonces, muchos en esta época somos probados, que le pasemos al Señor la prueba. Mire nomás, mucha gente está en vacaciones, aquí debería estar muchas más personas, pero están en el afán del arbolito, porque sí, viste, en el árbol también, y en las luces, y en muchas cosas mundanas, muchas tradiciones mundanas que todavía no nos hemos arrancado del corazón ni de nuestro diario vivir. Entonces, por eso está así. Que Dios bendiga de verdad a todos los que el Señor tiene bendición especial para todos los que están pendientes de. Entonces, no dejarnos engañar con astucia, porque dice, estratagema de hombres para engañar, emplean la astucia y las artimañas del error. Entonces, muchas personas han vuelto atrás, personas que conocí hace tiempos, que eran frecuentes en la iglesia, y volvieron atrás y están nuevamente en doctrinas de error. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar, porque no estaban firmes, porque no caminaban de verdad con el Señor, porque no creían de verdad, su corazón no se había convertido, interiormente no se habían convertido, exteriormente aparentaban, pero no eran convertidos. Cuando uno de verdad se convierte, deja atrás muchas cosas, que uno mira atrás y dice, uy, pero ¿a qué horas ese cambio tan tremendo? Porque Dios nos dio ese crecimiento y teníamos el corazón preparado, listo, sensible. Hay que tener espíritu sensible para que cuando el Señor nos habla, nos enseña y por su palabra nos hace ver como en un espejo. Cuando somos sensibles, uy, sí, Señor, estoy mal en esto, caí en esto, reincidí en esto. Entonces es eso. Entonces no dejarnos engañar. El 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo a seguir? El Señor Jesucristo, santo, obediente, sumiso, manso y humilde. Él era hombre Dios, y cuando hizo reclamos al Padre Celestial, todo lo sufrió, todo lo padeció. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estamos siendo obedientes o a medias? O a veces cuando nos conviene obedecemos y cuando no nos gusta. Entonces es bueno tener en cuenta, porque la verdad el Señor sí me dio esta palabra, es para tenerla en cuenta y mejorar y tener ese crecimiento, porque a veces nos quedamos ahí en lo mismo, como en una rutina espiritual, la rutina espiritual fuera. Entonces tenemos que estar activos espiritualmente. Otra cosa que no nos deja crecer son los celos espirituales, los celos, el cuestionamiento. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Nos devolvemos un poquito y buscamos Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra preciosa en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que yo, aquí está hablando ¿quién? El apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Tremendo, ¿cierto? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Será que nos está pasando eso a nosotros como iglesia? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Uy, Señor, ahí sí ha de ser un pare acá y reflexionar, porque si nos tienen que hablar todavía como a carnales, tremendo. Entonces hemos perdido el tiempo, hemos venido a calentar silla. Entonces ya no podemos estar en esta situación de que nos tengan que hablar como a carnales. Dios mío, guárdanos. Dice el 2, os di a beber leche y no vianda. O sea, ¿la leche a quién se le da? A los bebés. Y no vianda. Y la vianda ya es para los adultos, ¿cierto? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dios mío, tremendo. Uy, no. Si eso está pasando en el pueblo de Dios, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a todos. ¿Sí nos está redarguyendo la palabra? Sí. Dios mío, Señor. Os di a beber leche y no vianda. ¿Qué tal que a estas alturas nos tuvieran que dar todavía lechecita? No, nosotros ya comemos comida sólida. Ya tenemos que ser adultos espirituales. Dice el 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, Señor, ayúdanos a barrer de nuestra vida esos celos, esas contiendas, esas disensiones, esas divisiones. Ay, no es que yo oro mejor, es que yo lo hago mejor, es que yo traigo más alma. No. Mire lo que dice acá, vamos a ir, ya que estamos viendo este punto. Vamos, porque a veces no hay que dejar crecer el ego. Entre más nos usa el Señor, más bajar la cerviz, más humildad. Entonces, vamos a ir a Marcos 9, Evangelio de Marcos 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Cuando lo encuentren, por favor, digan amén. Marcos, ¿está saliendo en la pantalla la palabra, Pastor Andrés? ¿Sí? Ah, bueno, con razón que no buscaban. Marcos 9, capítulo, ¿dónde se me perdió? Marcos 9, verso 33. Marcos 9, verso 33. Nos está hablando de que no tengamos contiendas, que no, que es que yo oro mejor, que yo canto mejor, que yo soy la mejor, que yo soy, bueno, yo. Entonces, mire, aquí el Señor nos enseña esta porción bíblica, se la voy a leer, del 33 al 37 para que la entendamos, y se titula, ¿quién es el mayor? Dice la palabra preciosa, y llegó a Capernaum. ¿Quién llegó a Capernaum? Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? O sea, ¿quién va a ser el mejor? Ay, yo soy el chacho, yo soy la chacha. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, el Señor le dijo, por el piso, mijito, afuera el ego, abajo el yo. Y el 36 dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aquí nos está hablando de mansedumbre y de humildad. Por más que sea uno usado por el Señor, al piso, frente al piso. Mansedumbre y humildad. Entonces no es que yo soy la mejor o soy el mejor. Que el Señor nos use. Gracias, Señor, por usarnos sin ser nosotros nada ni nadie. Y hasta ahí ya. ¿Cuándo me vuelves a usar? Cuando tú quieras, Señor. Entonces eso se complementa para lo que estamos viendo acá. Lo que nos decía el Señor acá, de que ya no tomemos leche espiritual, sino alimento sólido. Bueno, hay otro punto que habla sobre, que muestra la falta de crecimiento espiritual, la incapacidad de entender verdades más profundas. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Pues yo les... ¿verdad que están mirando la pantalla? Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 5.
Entonces, ¿qué dijimos que se trataba? Incapacidad de entender verdades más profundas. Entonces, Hebreos 5, en el verso 12, dice, la palabra preciosa, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos estamos, cuántos clasificamos ahí en esta palabra? Allá cada uno, no lo diga. ¿Sí ve? Porque debiendo ser ya maestros, estamos todavía ahí en las mismas, que los demás sirvan, que los demás enseñen, yo solo vengo y me alimento, y me alimento, y me engordo espiritualmente, me engordo interiormente. Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, entonces Señor, ayúdanos a reflexionar y a hacer un pare. ¿Cuánto llevamos conociendo del Señor? ¿Cuánto llevo yo congregándome? ¿Y qué he hecho para la obra de Dios? ¿Qué estoy haciendo en este momento para la obra de Dios? ¿Estoy sirviendo en algo? ¿Estoy siendo útil en algo para la obra de Dios? ¿Me ha nacido espontáneamente decir yo quiero servir en esto, quiero servir en aquello? ¿O para qué soy buena? O Señor, muéstrame, ¿qué quieres que yo haga para la obra de Dios? Estoy congregándome en una iglesia, ¿qué quieres que yo haga? Porque si uno vive en una casa con más personas, no va a esperar que los demás hagan todo y yo me siento a mirarlos hacer. Eso es lo que hacemos cuando venimos acá, a recibir y a recibir, pero no damos nada. Y no me refiero, aparte de lo físico, de que se hace en la casa físicamente en la casa de Dios, me refiero a lo espiritual. Entonces, por eso nos tenemos que preparar bíblicamente, espiritualmente, crecer espiritualmente, para poderle dar la talla al Señor. ¿Le estamos dando la talla al Señor? Allá cada uno sabemos. Entonces vuelvo y se lo leo, el 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Reflexión. Bueno, el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dios mío, Señor, ¿estamos siendo niños todavía? ¿Niños espirituales? Ayúdanos, Señor. El 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra es, Dios mío, ejercítanos por favor los sentidos, ejercítanos, Señor. Padre eterno, por favor, Señor, danos esa madurez espiritual. Dice, para los que por el uso de la palabra, para poder enseñar a otros, para poder darle la mano a otros, para poder levantar a otros, levantar al caído, al que se ha ido. ¿Cómo voy a levantarle el ánimo a otros si yo ni sé qué palabra le voy a dar? ¿Cómo voy a hacer que el que se fue de la iglesia vuelva si yo ni sé qué palabra le voy a dar, si nunca leo la Biblia, la desempolvo el día que vengo al culto? Entonces, nosotros tenemos que estar empapándonos de toda la palabra, porque aquí el Señor nos lleva de la mano desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces hay gente que pregunta cosas y dice uno, pero si tiene la Biblia, pues dígame más bien cómo la leo, cómo miro, ¿qué hago? No lo preguntan. Entonces hay gente que no entiende, vienen a la prédica y salen, no entendieron nada. Porque no leen la palabra, porque están inmaduros, porque son niños todavía, son bebés espirituales. Entonces dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos urgente para nuestra vida espiritual, para ese crecimiento espiritual, tener bien ejercitados nuestros sentidos espirituales. Entonces, pidámosle al Señor que por favor ejercite nuestros sentidos espirituales por misericordia con nosotros y que nos perdone porque no hemos aprovechado bien el tiempo. Estamos ahí
vamos, dejamos que nos lleven como un vaivén, voy y vengo, pero no estoy firme, no sirvo, no aprendo la palabra, no la leo, no la practico. Entonces, estoy en nada. Bueno, el primer punto fue que muestra la falta de crecimiento, ya nos enseñó el Señor, espero que nos haya quedado claro. La segunda parte, ¿cómo ocurre el crecimiento? Entonces aquí vamos a ver unas citas bíblicas, cómo el Señor nos enseña, cómo ocurre ese crecimiento. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir al verso 1. Dice la palabra preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y espero que todos pongamos cuidado y recapacitemos si esa palabra nos llega de verdad allá a lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo ocurre el crecimiento? Al estudiar la palabra. Entonces dice, Primera de Pedro 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice el 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Más claro no nos puede hablar el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que desechar? Toda malicia, toda maldad de nuestro corazón, todo engaño, toda hipocresía. Desechemos todas esas cosas que nos hacen daño y que no nos dejan crecer. Toda envidia, fuera, todas esas cosas que nos dañan. Y todas las detracciones. Y deseemos como niños. Los niños no desean la leche de la mamá. Lloran y patalean para que la mamá les dé esa leche que los alimenta. Dice, nosotros debemos desear así la palabra de Dios, como los niños desean la leche. Y nosotros... Esa no adulterada, la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué dice eso? Porque hay muchas partes donde enseñan, inclusive otras versiones que dicen otras cosas diferentes a lo que nos enseña la palabra. Y hay enseñanzas en otras partes que no dan la enseñanza como debe de ser, sino la dan para darle contentillo al pueblo, para que la gente esté contenta, pero no para reargüirle allá su conciencia y hacerlos de verdad volver al Señor, de verdad. Que sean de verdad convertidos. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, si de verdad nos ha gustado todo eso que el Señor hace por nosotros, esa muerte y resurrección, todo eso que el Señor hace por nosotros, por nuestra salvación, que tuvo, Señor, el Dios Todopoderoso por misericordia, que sucedieran todas estas cosas, que el Señor Jesucristo pagara el precio por nosotros. Si de verdad, dice, nos ha gustado la benignidad, la bondad, el amor del Señor, entonces tenemos que desechar todo eso que dice en el verso 1 del capítulo 2. Entonces cada uno reflexionemos, que es una prédica de reflexión, yo digo, para que de verdad repasemos y allá a conciencia. Está terminando un año, no sabemos si Dios nos permite empezar el siguiente. Entonces todos estaremos, bueno, no, nosotros no, estarán pensando en la comida que se van a comer el 24, el 31, en las vacaciones, a qué piscina van, pero no estamos pensando en todo esto que es lo más importante. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás os será añadido. Entonces no nos preocupemos qué habéis de comer ni qué habéis de beber. Señor hará. Si el Señor nos quiere dar un paseo, pues nos lo da. Si nos quiere dar un banquete, nos lo da. Si no tenemos sino algo sencillo, gracias también. Entonces, pero primero sacar, y esto que aquí la lista es más larga, pero nos dieron cosas muy poquitas, fueron benévolos con nosotros en este versículo. Desechando pues todas esas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente. Luego dice, estamos viendo cómo ocurre el crecimiento. Vamos a Colosenses, busquemos Colosenses, más atrasito. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1,
verso 9. Ay, Colosenses, aparezca Colosenses. Ay, se me perdió Colosenses. Sí. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 9 dice: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén. Importante, lo tengo aquí subrayado, dice clave, importante, pero yo se los voy a leer. Bueno, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es un regalo. El Señor en su misericordia nos quiera llenar del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Más que cualquier otro regalo costoso que nos vayan a dar, este es el mejor regalo. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no solo en algunas cosas, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos? Si no sabemos la palabra, si no acudimos a la Biblia, si no nos dejamos llevar de la mano del Señor. Entonces, otra porción de reflexión. Dice, vamos a Efesios 4:13, que nos habla al profundizar nuestra fe. Al profundizar, estamos viendo cómo obtener el crecimiento, ¿no? Entonces, al profundizar nuestra fe, está en Efesios 4:13. Dice la palabra preciosa en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos, no solo una parte del pueblo, todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermosa palabra, ¿cierto? Nos está rearguyendo la palabra, nos está enseñando, estamos aprendiendo. Bueno, entonces eso es al profundizar nuestra fe. Otro punto de cómo ocurre el crecimiento, al mostrar amor. Vamos a ir a Efesios, ahí mismo, Efesios 4, 15, 16. Ahí mismo en Efesios 4, 15, 16 dice, al mostrar amor. Es otro punto que nos enseña cómo ocurre el crecimiento. Dice, el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, seamos cristocéntricos. El mejor ejemplo para nuestras vidas, el Señor Jesucristo. No tomemos de ejemplo a nadie más, sino al Señor Jesucristo. Ejemplo en todo. Donde nosotros de verdad siguiéramos el ejemplo en todo lo que fue el Señor Jesucristo, estaríamos mucho mejor. Bueno, otro punto es, ya acabamos, sigue otro, al desarrollar el carácter cristiano. Entonces vamos a buscar en Segunda de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Uy, esta parte, pongámosle cuidado a esta parte. Dice, al mostrar el amor, al desarrollar el carácter cristiano. Entonces, en Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5 dice, esto, una vez la pastora nos enseñó que esto se llama la escalera al cielo. Entonces, en esa escalera llegamos al cielo. Dice el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si ve la cantidad de cosas que nos falta por aprender y por ejercitar y por llevar a cabo,
Entonces, pongámoslo en ejercicio en nuestras vidas, pongámoslo en práctica. Empieza el verso 5, poniendo en toda diligencia. ¿Estamos siendo diligentes o negligentes? Por esto mismo añadimos a nuestra fe, a la fe añadamos la virtud, a la virtud añadimos conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Estamos teniendo dominio propio o nos estamos dejando llevar de las emociones? Yo creo que sí, que nos estamos dejando a veces llevar de las emociones y ahí caemos y pecamos. Al dominio propio, paciencia. ¿Fallamos en la paciencia muchos? Estamos fallando en la paciencia, por eso esta parte sí tenemos que orar mucho, mucho por eso. A la paciencia, piedad. ¿Estamos siendo piadosos? Sí, estamos de verdad orando de corazón, con humildad, con mansedumbre. Le estamos clamando a Dios que nos ayude a todas estas cosas en vez de estarle pidiendo tantas cosas materiales. El 7, a la piedad, afecto fraternal. También ahí se falla mucho en el afecto fraternal. ¿Estamos teniendo afecto por las personas o las estamos despreciando o estamos haciendo acepción de personas? Y el último, ya el afecto fraternal, amor. El amor de Dios en nosotros para con las personas, para con el que ha caído, para con el que ha vuelto atrás, para con el que está en pecado. No debemos tratar mal a nadie, no debemos menospreciar a nadie. Al contrario, si alguien cayó, ayudémoslo a levantar con mansedumbre, con amor, con el amor, no con el amor nuestro que nos falla, con el amor de Dios. Otro punto, el primer punto fue ¿qué muestra la falta de crecimiento? Aquí terminamos cómo ocurre el crecimiento, y el tercer punto que ya terminamos con esto la prédica es Dios quiere que crezcamos y llevemos fruto. Vamos al Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1 del verso 1 al 3. Espero que estemos aprendiendo. Ay, Señor, ayúdanos, Dios mío, Señor. Nos falta tanto, Señor. Salmo 1 dice la palabra preciosa del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Estamos meditando de día y de noche? ¿O todas las carreras? Leemos la palabra a las carreras y ya cumplí con leerla y ni idea, pues ni me acuerdo qué leí. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Queremos ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mire, todos queremos ser prosperados. Leamos esa palabra, reflexionemos, aprendámosla, practiquémosla, pongámosla por obra en nuestras vidas. El Salmo, hay dos, vamos al Salmo del 1, vamos al 92. Ay, 92, del 12 al 15. El Salmo 92, del verso 12 al 15. Esto es palabra de ánimo también. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 92 del 12 al 15? Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. ¿Plantados dónde? En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, si ve lo bonito que nos habla el Señor, nos está animando a que nos comprometamos, a que crezcamos. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, y ya terminamos. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a ver del verso 1. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, leamos el 2 también. Todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a parar un momentico acá. Nosotros, señores, dice, todo pámpano, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Somos esos pámpanos que no estamos dando fruto? Allá cada uno reflexionemos. Señor, yo soy un pámpano, si estoy dando fruto, te estoy agradando, te estoy sirviendo como a ti te agrada, o estoy sirviendo mediocremente de mala gana. ¿Estoy dando fruto? Eso salta a la luz. Y es que cada uno no nos podemos engañar. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Queremos ser quitados? Ninguno. Señor, ayúdanos. Y todo aquel que lleva fruto, el Señor nos limpia. Y esa limpieza duele. Y entonces cuando nos rebelamos, nos rebeldizamos porque nos están limpiando. Y la limpieza duele porque nos pasan lija. Y entonces es cuando ya entonces no volvemos, no nos congregamos porque nos está pasando la lija el Señor. Entonces eso no nos gusta, sino nos gusta todo lo bonito. Pero la limpieza duele, ¿o no? ¿Nos ha pasado cuando el Señor nos limpia? Entonces lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Estamos dando fruto? Qué rico que el Señor nos limpie, mejor. Porque así nos puede usar más, porque sucios no nos puede servir, no le podemos servir al Señor. El 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso es algo muy hermoso. Ahora vamos al verso 4 y 5. El 4 dice, de ahí mismo del capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Hagámoslo, por favor. Permanezcamos en el Señor. Si permanecemos en el Señor, el enemigo no nos puede vencer, porque estamos bajo la cobertura del Padre Celestial, bajo la cobertura de Dios. Pero si nos apartamos de Él, el enemigo hace fiestas con nosotros y no lo vamos a permitir. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cómo vamos a dar fruto si no estamos de la mano del Señor, agarraditos de la mano del Señor? Entonces no nos soltemos de la mano de Dios. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Uy, Señor, ayúdanos, Rey de la Gloria, Padre eterno, Señor. Mira que esta palabra de verdad haya penetrado en cada uno de nosotros, el que la escuchó. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a caminar derechitos, ayúdanos, Señor, a servirte con amor, ayúdanos a no soltarnos de tu preciosa mano, ayúdanos a estar bajo la cobertura tuya, Señor, ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes de corazón, para que crezcamos, Señor, Rey de la Gloria. Ayúdanos, Padre eterno, porque tú quieres que crezcamos, Señor, que subamos de nivel espiritual, Padre amado, que no nos quedemos estáticos, que no nos quedemos enanos, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Rey de la Gloria, Padre precioso, Señor. Gracias por esta enseñanza que nos has dado hoy, primeramente a mí, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, Padre precioso, Señor. Que todo aquel que la haya escuchado o que la vaya a escuchar, Padre amado, Señor, de verdad tenga un crecimiento, Señor, que le remueva ya lo más profundo de su ser y que esta palabra, Señor, nos reargulla a todos, Padre amado, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Padre eterno, Señor, Rey de la Gloria, gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas más, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.